Hermanos, hemos venido haciendo un estudio acerca de las mujeres comunes y corrientes, mujeres que fueron débiles, pero que también fueron mujeres que se rindieron ante el Señor y que hemos sacado provecho de la vida de estas mujeres. Hemos hablado de muchas de aquellas del Antiguo Testamento, y al comienzo del estudio dije que también iba a abordar alguna de las mujeres del Nuevo Testamento. Y no quiero dejar, hermanos, el Antiguo Testamento sin antes hablar de una mujer que al parecer es recordada, no por ser una mujer que nos brinda principios, pero que la Escritura sí nos muestra que si es así, ella puede brindar no solamente a las damas, no solamente a las madres, sino también a la iglesia en general. Este estudio de esta tarde lo he basado en un estudio que hizo John Angel James, así que no es del todo original mío, pero pues he querido basarme en él. Así que quiero que miremos. Y como les dije, no quiero abandonar el Antiguo Testamento sin revisar a esta mujer llamada Rebeca. Rebeca es esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú. Después de 20 años de esterilidad, Dios contesta los ruegos de Isaac y les concede a los gemelos Jacob y Esaú. Es seguro que todos los que conocemos a Rebeca le recordamos por su favoritismo hacia su hijo Jacob y por manipular las situaciones en su casa para hacer que Isaac le diera la bendición a este hijo, pasando por alto la promesa de Dios que sería bendecido. Aunque no era el primogénito, Dios había prometido que iba a bendecirle. Todos recordamos cómo ella, aprovechándose de la vejez de su esposo, hace pasar a Jacob como su hermano, simulando los vellos de su cuerpo con piel de animales y cocinando en lugar de su hijo un guisado para darle a su esposo. Isaac entonces bendice a Jacob cuando la costumbre era darle esa bendición especial al primogénito. En este caso era Esaú. Esto causa un gran conflicto familiar. Jacob, con ayuda de su madre, huye para salvar su vida y aquel que es burlado quiere vengarse. Podemos decir que Rebeca no hizo bien, no actuó con sabiduría, fue carnal e insensata. Quiso conseguir por la carne lo que se le había prometido Dios haría. En esto nos recuerda a Sara, buscando ayudarle a Dios, queriendo manipular las providencias, y lo único que lograron fue acarrear y atraer sobre sus familias grandes divisiones y aflicciones. Rebeca entonces fue una esposa maquinadora, una madre parcial, una mujer desconfiada y suspicaz. Pero yo pregunto en esta tarde, hermanos, ¿fue siempre Rebeca una mujer carente de piedad en su carácter? ¿Solamente podemos recordar a Rebeca de esta manera? Debo decirle que no es así. En Génesis 23, capítulo anterior de capítulo que leímos, encontramos que Sara, la admirada y fiel esposa de Abraham, había muerto y había sido enterrada en la cueva de Macpela. La congoja y la desolación gobernaban en la casa del patriarca Abraham. Su tienda estaba sombría, el dolor de Isaac, que amaba tiernamente a su madre, no había sido aplacado. Abraham concentra entonces todo su afecto y corazón hacia aquel hijo. Isaac, el milagroso hijo de la promesa, a pesar de sus 40 años, era soltero. El santo patriarca, en medio de muchas angustias,
domésticas conoció la felicidad de poseer una esposa fiel y devota, y ahora estaba naturalmente ansioso de ver a su amado hijo en posesión de una compañera de vida antes de que él mismo siguiera los pasos de su amada y también muriera. Su preocupación, sin embargo, no era solo que Isaac se casara, sino que se casara bien, lo que en su opinión significaba no con riqueza, sino piadosamente. Abraham no estaba interesado en conseguir una mujer de buena posición, de recursos económicos para su hijo, sino una mujer piadosa. Abraham era adorador de Jehová y aborrecía la idolatría, de la cual estaba rodeado por todas partes en Canaán. Y le aguijaba el corazón de angustia pensar que su hijo contrajera matrimonio con una mujer de sus contornos. Sabía que tanto el carácter de Isaac como su felicidad dependían de la elección de esta mujer. Además, no era solo un asunto privado de arreglo personal y familiar que implicaba la felicidad de Isaac y el consuelo de su padre, sino también un asunto público que afectaba íntimamente el pacto que el Todopoderoso había concertado con él. Y a los innumerables millones que habían de ser bendecidos en su simiente. Isaac tenía un carácter sagrado, era el hijo de la promesa y heredaba e iba a transmitir las promesas relativas al Mesías. Así que, mis hermanos, por así decirlo, hoy vamos a estudiar de alguna manera el mejor momento de Rebeca, el periodo de su vida en que los mejores o donde representó mejor la piedad femenina. Comencemos entonces destacando algunas particularidades del pasaje de Génesis 24. Ya le hablé entonces de Génesis 23, donde nos dice que Sara, la madre de Isaac, muere. Su padre se preocupa por su hijo y quiere que antes de partir de este mundo, su hijo se case con una mujer piadosa. Así que es en el capítulo 24 donde aparece por primera vez esta mujer de la cual nosotros vamos a hablar. Pero antes de hablar y de profundizar en Rebeca, quiero que miremos algunas particularidades de Génesis 24. Patriarca Abraham decide entonces encontrar esposa para su hijo Isaac y encarga a su siervo viejo y fiel para esta tarea. Abraham le hace jurar que encontrará la esposa adecuada para su hijo. Esta esposa de ninguna manera podía ser cananea. El siervo tendría que regresar a la tierra natal del patriarca, a su parentela, y de allí traer esposa para el hijo de la promesa. Abraham se encontraba preocupado por Isaac, por el fallecimiento de su esposa, la soledad y desconsuelo de Isaac, y creyendo ya oportuno que su hijo se casara para que continuara con la descendencia y la promesa, encomienda la tarea a su siervo. El siervo sale con 10 camellos y regalos para la futura esposa, y entendiendo la importancia de su tarea, pone una señal. Esto es lo primero que quiero que miremos. El siervo de Abraham pone una señal. Ay, hermanos, ya que se pueden poner señales. Wow. ¿Cuál es esa señal que pone el siervo? Versículo 12 dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba,
y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mis hermanos, quiero que entiendan que la señal que puso el siervo estaba lejos de ser un mero impulso emocional sin sentido o una superstición irracional, como lo que hacen algunos hoy. Muchos dicen, si sale el sol, será porque Dios quiere que yo haga eso. O si llueve, entonces confirmaré que Dios me está contestando a mi petición. Lo que quiero que entienda es que esta señal no fue que él llegó allá y dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Lo primero que se le vino a la mente, que la que le dé de beber a él y a los camellos, esa sea. No, de ninguna manera. Este siervo era el más confiable, el más viejo y de más autoridad en casa de Abraham. Él conocía muy bien a la familia que servía y entendía que la mujer que allí llegara tendría que ser laboriosa, servidora y humilde. Él no puso esa señal por casualidad, de ninguna manera. Él conocía quién era Abraham, él conocía quién era Isaac y lo que necesitaba Isaac. Y por eso pone esta señal, no es casualidad. Él ora pidiendo que Dios guiara su análisis. Él iba a observar y hacer una petición, y la que respondiera, esa sería la mujer destinada. El siervo no dijo, Señor, la mujer que venga vestida de rojo, esa es. O Señor, escogeré la más bella, la más linda, la más preciosa, esa es. Para que la descendencia de mi amo sea bella. Si escojo la más bonita, pues así mismo van a salir. No. Tampoco dijo, ¿dónde está la casa de la familia más rica del pueblo para garantizarle a mi amo buena riqueza? La más educada, la más popular. No, su señal fue directa a conocer el carácter de la joven. No puso ninguna señal exterior o física, sino íntima y espiritual. El lugar al que llegó y la señal que puso fue meditada, inteligente y consecuente. El siervo llegó al lugar donde podía observar a todas las doncellas del territorio. Si usted leyó, dice que las doncellas salían. No fue solamente Rebeca. Ellas salían a llevar agua a sus casas. Dice que él observó. No fue la primera que él vio. Él observó una mujer. Obviamente la Biblia dice que ella era hermosa, era virgen. Sí, pero él no observó eso solamente. Así que lo primero que tenemos que saber, hermanos, de esta señal fue que no fue por el azar, sino que realmente este siervo estaba buscando una mujer piadosa, una mujer con características que iba a ser de bendición para su amo. Segundo que quiero que miremos es la respuesta. Primero vimos la señal, ahora quiero que miremos la respuesta. Rebeca es la mujer que responde afirmativamente a la petición del siervo. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía.
Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahora, hermanos, así como la señal no fue improvisada ni irracional, tampoco podemos pensar que la respuesta de Dios fue momentánea. No podemos decir que esta mujer tenía que ser laboriosa, tenía que ser atenta, tenía que ser piadosa, y que Rebeca no lo era, pero en ese momento un éxtasis de unción le llegó a esta mujer. ¿Para qué? Para que se fuera contestada la oración de este siervo. De ninguna manera. Así como la señal de ninguna manera fue algo casual, la respuesta lo fue. No podemos pensar en eso, hermanos. No fue coincidencia ni casualidad la respuesta de Rebeca. No podemos decir que justo en ese momento que Rebeca escucha la petición, ella siente de parte de Dios ser servicial. O que justo ese día se levantó con ganas de ayudar a su casa y llevar el agua. Que aunque no deseaba ese día regañadientes, se levantó y con pereza tomó el cántaro y salió por el agua. Tampoco podemos insinuar que ella lo hizo por los presentes que recibiría. Ella recibió presentes, pero no podemos insinuar que fue por eso. Uy, un extranjero con plata. Vamos a ser laboriosos, vamos, la oportunidad de nuestra vida. No. Lo hizo porque Rebeca era así. Ella era una mujer con características piadosas. Era una mujer que, a pesar de su juventud, a pesar de ser una doncella, en su carácter ella era así como quiero que miremos. Así que quiero, segundo punto general, no sé si los estoy perdiendo, pero bueno, voy avanzando. Quiero que miremos, observemos qué fue lo que el criado vio en ella. ¿Qué fue lo que le permitió al criado decir definitivamente: esta es la mujer que Dios quiere para mi amo? ¿Qué fue lo que lo llevó a glorificar a Dios y a decir: Señor, has contestado mi oración? Quiero que miremos entonces que en Rebeca sí habían algunas virtudes que le permitieron a este hombre ver que Dios contestó su oración. En primer lugar, entonces, observemos que en ella había una genuina simplicidad. En Rebeca había una genuina simplicidad. ¿Qué quiero decir con simplicidad? Dos palabras se confunden con frecuencia: simpleza y simplicidad. Cuando decimos que Rebeca mostró simplicidad, queremos decir que fue sencilla, natural y espontánea. Fue veraz. No es lo mismo decir que una mujer es simple. Cuando se dice que alguien es simple, se da a entender que esa persona es tonta, es necia, que actúa sin sabiduría, sin inteligencia. La conducta de Rebeca fue inteligente, aunque no astuta. Fue natural y espontánea y no forzada o artificial. Su propósito no era fingir una piedad que no era suya. No quería impresionar al extranjero, sino que su actuar fue sincero, franco y veraz. Es muy triste que esta simplicidad que hermoseaba a la joven
Rebeca escasee en la madurez de Rebeca. Como madre la vemos artificiosa y maliciosa, actuando sin sabiduría, con duplicidad y engaño. Pero en su juventud, en su soltería, Rebeca era sincera, genuina y franca. Por eso les digo, no podemos pensar que fue en ese momento que ella comenzó a actuar para que la escogieran. Ella ni siquiera sabía que este hombre tenía esos planes. Hermanos, muchos casados después de un tiempo de matrimonio reclaman lo siguiente: no es el hombre del que me enamoré. No sabía que, muchos hombres dicen, no sabía que ella era así. Qué terrible es esto. Más les vale a los jóvenes solteros ser francos y sinceros, no aparentar piedad ni fingir espiritualidad, no fingir un buen carácter ni esconder solapadamente las faltas. No invito tampoco a ser descarados y cínicos, sino sinceros y humildes y dejarnos ver cómo somos. Qué terrible es una persona que hoy la veamos aparentar sinceridad y después nos demos cuenta y digamos, no la conocimos. Qué terrible es eso. Pero Rebeca fue sincera. Ella en ese momento estaba siendo una mujer íntegra. ¿Qué pudo ver entonces? ¿Qué más virtudes pudo ver este hombre en Rebeca? Lo segundo, hermanos, es que Rebeca tenía hábitos domésticos y laboriosos. Rebeca tenía hábitos domésticos y laboriosos. Preguntémonos, ¿dónde encontró este siervo a la joven? Rebeca no estaba en el pozo jugando ni paseando con sus amigas ociosas y chismosas. No la encontró recostada en el sofá de la comodidad, dando órdenes a su nodriza o siervas. Rebeca tenía nodriza, tenía siervas. Rebeca ya había llenado su cántaro y se disponía a regresar a su casa con el agua. Cuando el siervo le pide un sorbo de agua, como dice el original, era un sorbo. Dame un sorbo de agua. Ella entonces descarga su cántaro y le da de beber. Me llama la atención las frases que anteceden a su trabajo. El texto dice, ella se dio prisa a bajar. Ella corrió otra vez a sacar agua del pozo. Qué bellas frases que adornan el trabajo de una mujer. Qué hermoso que se diga de usted, mi hermana, no solo que trabaja, sino que lo hace deprisa, con prontitud, con diligencia. Una cosa es trabajar y otra muy diferente, hacerlo con prontitud y solicitud. Mis hermanos, quiero mostrarle un poco más en detalle la tarea que hizo Rebeca. Para recoger el agua se requería bajar unas escaleras. El estanque no era algo que usted salía, cogía el balde y lo sacaba y listo. Ella tenía que ir y bajar unas escaleras hasta llegar al nivel del agua. Tenía que sacarlo y tenía que llevarlo a casa. No estaba en la puerta o no estaba en el patio de su casa. Se requería trabajo. ¿Cuánto esfuerzo se necesitaba para ir y sacar ese cántaro de agua? No era fácil. Se requería una y otra vez bajar, porque le recuerdo que ella lo hizo varias veces. Primero lo hace para ir a llevar a su casa y un extraño le dice, dame de beber un sorbo. ¿Qué hubiera hecho ella? ¿Ah, un sorbo? ¿Qué es un sorbo? Ella bajó su cántaro, lo vació y volvió, y volvió, y volvió.
Eso muestra que ella era una mujer laboriosa. Rebeca ya había hecho todo esto y se disponía entonces a regresar. Y el siervo le dice: ven, dame un sorbo de agua. Pero quiero que piense, hermanos. Ella le dio de beber a 10 camellos. Un camello puede beber 25 litros de agua. Uno. Eran 10. Ahora pensemos, bueno, está el siervo, sus 10 camellos, él estaba solamente con los 10 camellos cargándolos. Iba más gente. Así que esta mujer, el trabajo que hizo fue fuerte. Era una mujer con hábitos laboriosos. ¿Cuántas veces llenó la pila para darle de beber a los camellos? Muchas veces, hermanos. Y no le importó. No dijo: ay, no, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se le ocurre? O si acaso le daría a usted, pero estos animales, uy, qué trabajo tan duro. No, ella lo hizo. Toda mujer joven debe aspirar a ser útil en el hogar. Y no es sabia ni buena madre quien no prepara a sus hijas para esto. Esto va más allá de enseñarle a hacer sus cosas. No es enseñarle a tender su cama o a lavar su ropa. Piense, si nosotros le enseñamos a nuestras hijas a que haga su cama, ay, al menos está haciendo lo suyo. Al menos está haciendo su camita. La estamos enseñando a que se sirva solamente ella y los otros. Pero es que es pequeña, hermano. Sí, hay que enseñarle. Yo no le estoy diciendo que le ponga todos los oficios, pero hay que enseñar. Hay que instruir, a que trabaje, pero no solamente para ella, sino para servir, para el bien de todos en el hogar. No eduquemos para el individualismo y el egoísmo. Algunos padres se contentan diciendo: al menos mi hija colabora con sus propios oficios. La laboriosidad cristiana es más que un cumplimiento limitado de responsabilidades. La iglesia necesita jovencitas que sirvan, que trabajen fuertemente, y nosotros las tenemos en casa y necesitamos instruirlas. ¿Qué más pudo observar este siervo en Rebeca? Que ella tenía un espíritu de servicio. Rebeca tenía un espíritu de servicio. El trabajo que hizo Rebeca aquel día muestra un gran espíritu de servicio. Un espíritu humilde y cortés que ofreció más de lo que se le pidió. Más de lo que se le pidió. Que dijo el siervo: dame un sorbo de agua. No dijo más. No dijo: dame un sorbo de agua a mí y dale un sorbo de agua a mis camellos y a los que vienen. No, él dijo: dame un sorbo de agua. Esto hace el espíritu de servicio cristiano. Va más allá de hacer un favor, una pequeña tarea. Es estar atento a las necesidades, es anticiparse a los requerimientos, ser sensible a las necesidades de los demás. Rebeca evidencia bondad y compasión. Frente a ella estaba una caravana de animales sedientos y de extranjeros cansados, y ella respondió con bondad y misericordia. No solo dando un poco de agua a cada uno, sino dejándolos satisfechos. Ella fue más allá de lo que se le estaba pidiendo. Qué terrible, hermanos, por lo menos a mí, yo trabajo en construcción, qué terrible es tener un ayudante que toque estarle diciendo: haga, tráigame, y uno ahí, y él no está observando, él no está mirando. No, pero qué bueno, qué bendición es tener a alguien que está mirando y está ayudando, y no hay que decirle: mire, haga. Rebeca fue mucho más allá de lo que se le estaba pidiendo. Eso es tener un espíritu
de servicio. No solamente servir, no solamente dar. Si ella hubiera dado ese sorbo de agua, hubiera podido decir, bueno, ya serví, ya trabajé, pero fue mucho más allá y nadie se lo estaba pidiendo. Eso es tener un espíritu de servicio. ¿Qué más pudo ver en Rebeca? Rebeca era una mujer con una modestia incensurable. Ella no se quedó observando de manera inquieta al extranjero y sus camellos, preguntándose con curiosidad, ¿qué estará haciendo por aquí este hombre? ¿A quién estaría buscando? Ella no lo hizo. Ella estaba concentrada en su tarea y solo le habló y se dirigió a él cuando él lo requirió. Y su respuesta fue, a mí no me moleste, déjeme ir a casa. No, su respuesta ¿cuál fue? Bebe, Señor mío. Ese hombre no era su amo, ni su padre, ni su esposo, ni su superior, pero ella lo trató como si lo fuera. La palabra usada aquí, Señor, significa amo, gobernador y Señor. Por tanto, no tenía Rebeca un alto concepto de sí, sino que consideraba a los demás como superiores a ella misma. Mis hermanos, la modestia es la gracia más bella que puede adornar a una mujer. Pocas hijas de Rebeca hay hoy en día, aún en las iglesias bíblicas. Con dificultad se observa ese carácter, lo usual es observar ejemplos de orgullo, bienestar e indolencia. Las mujeres, en especial las más jóvenes, viven ocupadas y preocupadas por su apariencia, por su comodidad, y esto las hace indiferentes a las necesidades de los demás. ¿Por qué una jovencita se preocuparía por la iglesia cuando está preocupada por sí misma? Por aparentar, por mostrar. Mis hermanas deben asegurarse de estar vestidas de modestia y respeto. Eso las hace más bellas que si aplicaran las mejores cremas y los cosméticos más costosos. Eso hace a una jovencita bella, la piedad, la modestia. Y recuerde que la modestia no solamente es la forma de vestir, va mucho más allá. Lejos estaba Rebeca de ser una jovencita juguetona y coqueta, de ser imprudente o arrojada, aunque bella, dice la Biblia, era bella. No se fijaba en esto, era hermosa y modesta. Por tanto, la modestia no es la opción de las mujeres poco atractivas o poco inteligentes. Es que como ella es feita, pues a ella le queda más fácil ser modesta. No, de ninguna manera. Una mujer modesta ni se en sí misma con timidez, evitando cualquier acercamiento hacia un hombre, evitando alguna conversación, pero tampoco corteja con invasión. Esta belleza interna debe ser pedida en oración y cultivada con sabiduría y paciencia. Ella era una mujer modesta. Solamente habló con este hombre cuando él se lo pidió. Ella estaba ocupada en sus asuntos. Por último, déjeme mostrarle que Rebeca era una mujer de fe. Cuando el siervo de Abraham nota que esta mujer tiene esas virtudes que él había pedido para su amo en oración y que el Señor le dio en su búsqueda, le solicita a la joven permitirle alojarse en su casa. Ella le ofrece la hospitalidad y se dirigen a su casa. Esto lo podemos encontrar más adelante en la historia, eran 63 versículos, así que por amor a ustedes leí solamente 27. Pero ahí está toda la historia. Ya en casa de la familia, el siervo informa a la familia el propósito de su viaje.
Él relata de forma detallada cómo Abraham lo había hecho jurar que traería de su casa a una mujer para que fuese esposa para Isaac. Cuenta que habiendo orado a Jehová y habiendo pedido guía, habiendo puesto una condición, Dios lo guió hacia la joven Rebeca. Y él estaba convencido que ella era la joven doncella, la mujer que Dios había destinado para su amo Isaac. El siervo da el mensaje a la familia y pide que le declaren si ellos creen a sus palabras y si le darán o no a Rebeca para su amo. Ellos asienten y reciben regalos de parte del siervo, comen, beben y celebran ese compromiso, por decirlo de alguna manera. Pero aquí aparece un tropiezo, ya que el hermano y la madre de Rebeca solicitan que la joven se quede con ellos por lo menos 10 días. El siervo no desea esperar entonces. Ellos dicen, bueno, que la joven se quede al menos 10 días. Ya no la vamos a volver a ver. Creemos que te la es llevar, pero déjanosla disfrutar 10 días. Y dice el siervo, no, déjeme ir, yo quiero cumplir con lo que mi amo Abraham me encomendó. Versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, no, los 10 días son suficientes, mi mamita, mis hermanitos, quiero quedarme. ¿Qué respondió ella? Sí iré. La respuesta de Rebeca fue contundente y tajante. Sí iré. No hay duda en estas palabras entonces, hermanos, que ella fue una mujer de fe. Déjeme formular aquí unas preguntas. ¿Podríamos acusar a la señorita Rebeca de actuar de manera impulsiva y presurosa? ¿No debió la joven orar más, indagar, considerar y no mostrar prisa indecorosa por convertirse en esposa? ¿Se arriesgó negligentemente a comprometerse a sí misma y su felicidad, a comprometerse con alguien del que solo ha escuchado un informe? ¿Usted no ha pensado eso en esa historia, hermano? Rebeca se iba a casar con un hombre del cual solamente había escuchado. Ella no lo conocía, ella no lo había visto. Viene un hombre, se aparece y le dice una historia, le dice, necesito que te vayas conmigo, porque allá hay un hombre guapo que te está esperando. ¿Qué podríamos contestar? Podríamos decir, hermanos, que si esto ocurriera hoy, si llegara un hombre a su casa, padre, si esto ocurriera hoy, le aconsejaríamos a la soltera y a los padres que esperen, que oren, que consideren, que interroguen, que no se apresuren, porque aquí estamos jugando el futuro de nuestras hijas. Así que no es fácil. No quiero que usted deduzca que a las propuestas precipitadas de matrimonio hay que responder de la misma manera. Sí, iré. Ya, cerremos los ojos. Vayamos, mandémosla. No. Este es un caso especial. La decisión de Rebeca no es impetuosa, es una resolución de fe. ¿Qué quiero decir? Que la respuesta de Rebeca no fue precipitada, sino que fue el resultado de creer que Dios estaba en el asunto. Ella creyó que Dios estaba en el asunto. Ella creyó en las palabras del siervo y no fue una fe ingenua, sino una respuesta del estado religioso de la mente de Rebeca. Esta mujer fue llevada por el sentido del deber que le dio la fuerza para renunciar a todo lo que hasta ese momento había representado la seguridad de Rebeca. Ella estaba tranquila en su casa, no le faltaba nada,
tenía siervos, tenía una nodriza, tenía alguien que la cuidara, sus padres, y tenía que irse y creer en las palabras de un siervo. Y se iba a casar con alguien que no conocía. ¿No es fe? Abraham no tuvo que salir de su tierra a donde Dios le había dicho. Abraham la había visto, no, pero él salió y creyó a las palabras. Rebeca tenía y creyó a las palabras de este siervo. La joven cree que Dios la llevará a un buen lugar. Cree que Isaac es el hombre que Dios ha destinado para ella. Cree que Dios ha movido todos los engranajes para preparar esa unión. Entonces, obediente, declaró que estaba lista para encaminarse a aquello que Dios le tenía preparado. Declaró estar lista para amar a un hombre que no conocía. Estar preparada para dejar el afecto paternal y maternal. Ella no necesitaba 10 días. Tal vez con los ojos de la naturaleza eso era lo justo, tener una despedida y un despegue, pero la fe la reclamaba de inmediato. Dijo un autor, el cielo organizó su viaje y la naturaleza suplicó en vano. La fe la llevó a decir, Sire. Ella no lo dudó. Y dice la Biblia que inmediatamente salieron. Permítame aplicar esto, hermanos. Mis hermanos, he hablado hasta este punto de 5 virtudes presentes en Rebeca y que quizás son fácilmente aplicables para la educación de padres y madres hacia sus hijas. Estas virtudes señalan lo que debe ser cultivado en el alma y la conducta de mujeres de piedad. Se puede aplicar para el cortejo bíblico. ¿Cómo y qué debe buscar un hombre soltero en una mujer idónea? Es aplicable para mis hermanas que desean santificar su carácter y avanzar en la vida de fe. Sin embargo, no he querido en esta tarde limitarme únicamente a estos asuntos más obvios, sino ir más allá, hasta la realidad última, hasta el cuadro más sublime que nos cobija a todos nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Así que permítame dar unas palabras como primero a las madres. Mis hermanas, enseñen pronto a sus hijas a ser laboriosas y serviciales. Nunca es demasiado pronto. Entre más usted se demore, más ventaja gana el pecado y los malos hábitos en ellas. No razone, mi hermana, diciendo, ay, es que esta sí que me salió laboriosa. Señor, sí que me bendijo con esta hija. En cambio, con la otra. Hermanos, todos nacemos en pereza, somos hijos de Adán. Pero hay que enseñarles a nuestras hijas a ser laboriosas. Enseñen con el ejemplo, pero también con la instrucción, y demanden tareas de acuerdo a la edad y las capacidades individuales. Enseñen a ser responsables con sus propias tareas, pero enseñen a servir a los demás. Hermanos, cuidado con criar hijas con las filosofías del mundo. Criar hijas para ser independientes, autosuficientes, y fomentemos el orgullo y la vanidad. Mis hermanas, yo sé que amamos a nuestras hijas, pero no debemos criarlas como princesas, como reinas, como infantas, que se acostumbren a ser servidas y admiradas. Yo le digo a mi hija Mariana de 5 años y me dice, yo soy una princesa. Le digo, tú no eres una princesa. Uy, qué papá tan desalmado. No, tú no eres una princesa. No, tú eres una mujer que necesita aprender a adorar a Dios. No eres una princesa. Yo no soy el rey. Ella no es una princesa. Sus hijas no son unas princesas. Son mujeres que necesitan aprender a servir
Así como los varones son educados para ser trabajadores fuera del hogar, las niñas deben ser educadas para ser laboriosas en los contextos domésticos. Les recuerdo que Rebeca llevaba agua para su casa. Así que alguien me podría decir, vea, el hermano nos predicó que las mujeres tenían que trabajar fuerte. Sí, ¿a dónde estaba Rebeca? Allí, en su casa, siendo laboriosa. Las niñas deben ser educadas para ser laboriosas en los contextos domésticos, para ser administradoras de sus casas, bajo la supervisión de sus maridos, pues en términos generales las mujeres son llamadas a ser esposas, madres y amas de casa. Sí, eso es un privilegio que ustedes tienen. Entiéndanlo, es el privilegio que Dios les ha dado. El mundo está adoctrinando y está enseñando a las mujeres del mundo. Y nosotros, como padres, ¿qué estamos enseñando a nuestras hijas? Ellas van a ser esposas, van a ser madres. No perdamos el tiempo, hermanos. Entre más nos demoremos, más ventaja cogerán. Y qué terrible es presentar delante de Dios niñas que no sirven en la iglesia donde deben estar sirviendo. El hogar demanda gran trabajo y muchas mujeres no están preparadas para estas labores al casarse. Que no se diga, mis hermanas, de ustedes lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Qué debemos enseñar a nuestras hijas? A ser laboriosas. Permítame a continuación dar una palabra para mis hermanas en general. Primero a las madres, segundo a mis hermanas en general. Rebeca es un ejemplo de lo que se debe imitar y de lo que se debe evitar. De sus mejores momentos, las doncellas deben procurar imitar sus virtudes, pero de su edad adulta debemos ser advertidos. Mis hermanas, es muy triste que con el paso de los años nos encontremos con una Rebeca tan diferente a la doncella de Nacor. La vemos prefiriendo a un hijo por sobre el otro. La vemos haciendo tretas para engañar a su esposo y a su hijo mayor con tal de favorecer al hijo de su pecho. Después de 20 años de esterilidad, Dios le responde el anhelo del corazón al matrimonio y les concede a los gemelos Jacob y Esaú. Pero cada padre muestra su afición y favoritismo por uno de ellos. Espero que usted esté familiarizada con la historia, pero lo que deseo que usted medite es en el peligro del descuido en el cultivo de las virtudes femeninas. Hermanas, si usted hoy goza de las virtudes de las que hablamos hoy, si usted es una mujer laboriosa, servicial, sencilla, modesta y de fe, no se confíe pecaminosamente, porque las circunstancias cambian y el carácter tiende a cambiar con ellas. Entonces, mujeres serviciales, con el paso de los años se vuelven amargadas y resentidas. Mujeres modestas y respetuosas, con el cambio de condiciones, se vuelven orgullosas y presuntuosas. Mujeres sencillas y puras se excusan tal vez en decepciones y engaños, y se convierten en hipócritas e inmorales. Hermanas, no desatiendan el jardín de su carácter, no lo hagan. No se confíen de eso. Límpienlo con frecuencia, porque las malas hierbas crecen con rapidez y las plagas se extienden en poco tiempo. La oración, la meditación y las escrituras son como ese fertilizante que nutre el sustrato del corazón, y las virtudes se mantienen vivas y dan fruto abundante. Hermana, ore, que el Señor no le permita cambiar para mal, que avance en su piedad, que si fue una mujer servicial cuando conoció al Señor, hoy en día sea más servicial, más prudente, más piadosa. Así que cuide ese jardín. Y por último, hermanos, una palabra para toda la iglesia. La iglesia es mencionada en la Escritura como la esposa de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice:
porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Mis hermanos, si se espera de una relación terrenal, como lo es el matrimonio, que la esposa se asegure de contar con las virtudes necesarias para ser una mujer de piedad en su hogar, en el mundo y en la iglesia, ¿cuánto más se espera de la esposa de Cristo estas virtudes? Deben verse de manera clara en aquella que está reservada para ser entregada pura a Cristo. ¿Debe ser la mujer cristiana sencilla, laboriosa, servicial y de fe? Por supuesto. Se espera que sea soltera o casada, la mujer representante, o que la mujer represente la piedad, sea soltera o sea casada. La mujer recién nacida en la fe o la veterana de la fe permanece como verdaderos ejemplos de piedad femenina. Pero estas virtudes son aplicables a la iglesia del Señor. ¿Se espera entonces que la iglesia tenga fe? Por supuesto. ¿Se espera que la iglesia tenga espíritu de servicio? Por supuesto. ¿Se demanda de la iglesia simplicidad y modestia? Por supuesto. Aún más, la iglesia debe ser más consciente, más responsable y más comprometida en buscar estas virtudes que la adornen y la hermoseen para su esposo. Pero he querido retomar o querido enfatizar en esa virtud de la simplicidad aplicada a los miembros de la iglesia. Escúchenme, miembros de la iglesia. Hermanos, la iglesia está llena o está llamada a tener simplicidad, no a ser simple. La simpleza es condenada por el Señor. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La religión es sencilla, hermanos, y en eso encuentra su belleza. La adoración es sencilla, pero es profunda, despojada de artificios ribombantes. El día del Señor es claro y precioso, pero Dios también espera a un pueblo que sea sincero, sabio, que actúe sin fingimiento. ¿Cuánta falta hace esta virtud de la simplicidad en los miembros de las iglesias? Pues en un comienzo se muestran piadosos y fieles, pero luego que han conseguido hacer parte de la membresía o cuando se les toca algún pecado consentido, empiezan a mostrar una faceta que nunca nos dieron a conocer. Se tornan hipócritas, falsos, necios, burladores, sin conocimiento ni sabiduría. Lo que parecía amor se revela ahora como desafecto y aversión. Esto es como si Rebeca hubiese fingido sus virtudes en ese primer encuentro y luego de casada se hubiera tornado ociosa y fatua. Qué terrible es esto. Muchos hoy nos han mostrado esa faceta que no conocíamos de ellos. Muchos hoy han sacado las garras y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si en ese momento esa Rebeca mostró piedad? ¿Cómo es posible esto? Por amor al Señor, busquemos con fervor ser sinceros en nuestra profesión de fe. Seamos auténticos en nuestra piedad. Seamos veraces y abiertos. Seamos personas fáciles de tratar, fáciles de pastorear. En nuestras relaciones seamos ingenuos, cándidos, leales, sencillos. Obedezcamos las palabras de Zacarías, capítulo 8, versículos 16 y 17, que dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.
Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yair. No, hermanos, dice Jehová. Todas estas son cosas que el Señor aborrece. Así que, hermanos, tengamos simplicidad, seamos auténticos desde el comienzo. Por último, seamos una iglesia de fe. Como Rebeca debemos andar por fe. Nosotros también amamos a quien no hemos visto. Esperamos a quien se nos ha prometido por medio de la palabra. Nosotros también creemos lo que se nos ha hablado del esposo. Un día escuchamos el mensaje de vida que nos presentó a nuestro amado Salvador y lo entendimos y lo creímos. Y al llamado de si nos iríamos con él respondimos, sí iré. Dejamos familia, comodidades, amigos, todo lo que quería ser un estorbo en nuestra vida y seguimos el camino que nos llevará hasta él. Un día, hermanos, lo veremos. Estaremos cara a cara con nuestro esposo. Descenderemos del camello y cubriremos nuestro rostro con velo en señal de adoración, sometimiento y sujeción. Así que, mis hermanos, sigamos nuestro caminar, continuemos confiando y amando al esposo que es Cristo y esperemos con fe nuestro encuentro con él, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, algún día nos encontraremos con aquel que no hemos visto con nuestros ojos, pero lo hemos visto por fe y caminamos y algún día lo vamos a ver cara a cara. Así que caminemos con fe. El Señor les bendiga. Oremos.